Hey, ¿qué tal, gente bonita? Yo soy solo Salo, y les doy la bienvenida a la segunda semana de la SDL, la Superior Draft League, en formato BGC. Y en esta ocasión, sus cuernavacas Cyndaquils con este equipo que tenemos aquí. Nos vamos a estar enfrentando a Perk Hayes y los Trenton Trevenants. El equipo de Perk está bueno. Tiene varios Pokémon muy interesantes. Trajo exactamente lo que me esperaba, excepto tal vez por un par de Pokémon ahí que se repiten. Pensé que iba a traer o a Gengar, que tiene Sash, o a Gengar o a el Cerulege, pero no, sí trae los dos. Sí trae Flash Fire. Ok, trae buenas cosas. Está bueno su equipo y tiene la eterna amenaza de Tatsugiri y Dondoso. Entonces, eso hace que sea muy interesante aquí con qué queremos salir. Porque su equipo... Nadie tiene Scarf, por lo que estoy viendo. Nadie tiene Scarf, pero sí tenemos un par de teras interesantes. El Dondoso viene como dragón. Ok. Pero ¿qué tenemos? Tenemos Life Orb, tenemos Ash, tenemos Kiberry, Expert Build, la Toxic Orb. Ok, como tenemos muchas cosas muy interesantes aquí, se me hace que quiero empezar aquí con la Pulga. Quiero empezar con la Slow Queen. Y se me hace que me voy a traer al Pollo Darks, porque forzosamente tengo que tener al Pollo Darks en todas estas partidas. ¿Qué queremos tener atrás? Queremos tener atrás, se me hace que el Gordopalmas es una buena opción. Estoy entre estos dos, porque los flores no sé si me encantan. Vamos a traer a Mothra por cualquier cosa y vamos a darle muy buena suerte a Perk y buena suerte a sus Trenton Trevenants. Ya segunda semana. La primera semana estuvo buena contra Curse. Me divertí bastante. Y Curse, por lo que vi también. Oh no, y ya les quedé mal. No cambié mi tarjeta. Se me olvidó, la verdad. Al momento en el que estamos grabando esto, teníamos ya una fecha inicial en la que queríamos empezar con esto. Este es más o menos el inicio que me esperaba. Bueno, 1D. Yo quiero aquí hacer esto contra Hydreigon si se puede, pero no, se me hace que mejor contra Indeedee. Y queremos... ¿qué queremos? Vamos a ver si podemos dormir a Hydreigon. Si no, dormir a Indeedee de todos modos me sirve. Ok, Indeedee se va a proteger. Oh, pero eso es malo porque no quiere decir que no va a salir mi gato. ¿Qué va a hacer el Hydreigon? Va a poner Tailwind. Ok, no me molesta mucho el Tailwind, porque ahora ese gato se va a ir a dormir. Ahora se me hace que la pulga aquí quiere salir. Puedo meter a Mothra, puedo meter al pollo. Quiero guardar a la pulga definitivamente. Se me hace que voy a meter a Mothra. Y aquí vamos a... ¿qué será? Puedo hacer Tera, pero no sé si necesariamente quiero hacer Tera. Se me hace que vamos a tirarle un agua fría a el Hydreigon. No, porque lo resiste. Vamos a echar un relajo, ¿por qué no? Supongo que me va a pegar, entonces yo quiero recuperarme. No creo que me mate si me pega, pero... Draco Meteor que falla. No, eso es malo, porque esa cosa va a poner Reflect y yo me puedo empezar a bustear. Ok, en ese caso yo aquí me puedo empezar a bustear felizmente. Danza aleteo y pues supongo que ahora sí vamos a empezar a tirarle el agua fría a Indeedee. Pero va a ser Tera, ok. No me desagrada la idea aquí de un Hydreigon Tera.
Porque es que decir que le puedo pegar con los Chilling Waters del Slowking. Sí, va a ser señuelo, no me molesta. Hydreigon está dormido. Mothra se va a gustar. Eso no hace nada, pero bueno, no me molesta mucho. El Hydreigon sigue dormido, entonces yo creo que yo puedo tirarle acá el zumbido en Didi. Y vamos a pegarle al Hydreigon. Hydreigon va a despertar. Parece que es posible. No, pero vamos a ver a Indeedee saliendo. ¿Quién se viene? Se viene el Cerulege. Ok, Cerulege. Oh, no me encanta tener aquí a Cerulege. Lo más que Hydreigon sigue dormido. Eso no va a hacer nada. Eso hizo buen daño. Ok, me agrada. Y ya perdió su Tailwind. Perfecto. Muy buen timing ahí para eso. Yo quiero... No me encanta aquí que los dos me rebasan. Supongo que lo que quiero hacer aquí es tirar una danza llama, no, porque esa cosa tiene Flash Fire. Mothra tristemente no puede hacer mucho aquí. ¿Sabes cuando? Vamos a hacerle un Giga Drenado a esto. Y con el Slowking quiero hacer Tera y golpear a Cerulege. Mothra se va a mover primero. Y no me importa realmente que no haga tanto daño. Realmente cualquier daño que pueda tomar aquí me gusta. Porque el gato y Murkrow manejan muy bien a su equipo. Pero eso hizo buen daño. Eso es todo lo que queríamos ver. Hydreigon sigue dormido. Wow. ¿Qué va a hacer el Cerulege? Bitter Blade. Que mi Mothra es defensivo, Mi Mothra aguanta bien. Lo que me gustaría saber aquí es cuánto le voy a hacer a el Cerulege con... mire, mi Mothra aparte tiene una vallita. Porque sí. Esto yo espero baje el Cerulege. Venga, Poder Tera. Slowking pega duro. Ok, no lo bajó, pero no hizo mal daño. Aquí vamos entonces a tirar otro Giga Drenado. ¿Será que mato al Cerulege? ¿Quién tiene mejor defensa especial? Cerulege tiene 100 y el Hydreigon tiene 90. Entonces me hace que vamos a bajar a ese Hydreigon. Y vamos a tratar de bajar el Cerulege. De todos modos ya le bajé el ataque, entonces... El Cerulege no va a pegar particularmente duro en este turno. Hydreigon ya debería de despertar. Sí, no manches. Se tardó. Lanzallamas contra Mothra. Uy, no me hizo nada. El Cerulege incluso con un buen golpe... Tenía Life Orb, sí. El Cerulege incluso con un buen golpe aquí no me va a poder bajar. No, miren, Mothra aguantando como jefasa que es. Y Cerulege... Ay, se me hace que va a aguantarlo, pero por nada. No lo sé. Vamos a esperar que no. No, Slowking baja también al Cerulege. Muy bien. Entonces tomamos una buena ventaja aquí en este primer juego. Y ya no tiene Reflect. Que Reflect no estaba haciendo mucho. Mi Slowking no ha tomado daño. ¿Qué Pokémon tiene aquí Indeedee? Perfecto, porque Indeedee me lo puedo soplar de un Boss. Y Gengar. Gengar puede que tenga... Es un Gengar Shiny, excelente. Gengar puede que tenga algún ataque de prioridad. Creo que no, la verdad, pero bueno, aquí vamos a tirar un zumbido que debería de bajar el Indeedee. Y tú puedes tirar... diría que un bostezo, pero no. Vamos a tirarle... ¿Saben qué? Sí, vamos a tirarle un bostezo al Link. Porque Indeedee no debería de poder tragarse el Boss de Volcarona si está busteada.
Tome. Y adiós. Muy bien. Volcarona baja ahí a Indeedee. Ahora se va a mover Gengar. Y Gengar podría bajar. Ajá, podría bajar aquí a Mothra. Bye, Mothra. Gracias por rifarte y ser épica. Y Gengar ahora está somnoliento. Vamos a echar aquí a la pulga. La pulga rebasa a Gengar automáticamente porque no trae no trae Scarf y tenemos Protein, entonces mutatipo de la pulga, Sape. Gengar aguanta porque tiene Sash, pero vamos a ver qué hace el Gengar. Podría de hecho bajar a... Y podría bajar a mi gato. ¡Oh no! La pulga aguanta y Slowking va a ser el que tome aquí el KO. Gengar se ha debilitado y GG a Perk. Vamos a tomar nuestro primer juego. Con Slowking aquí siendo bastante más útil de lo que esperaba. Slowking me agrada el poder que maneja. Y me sorprendió mucho eso. Perk se fue por el equipo fantasma. Equipo fantasma ahí cargado a full. Lo más que tenía mi poder Tera para cambiar a agua y no quedarme como psíquico. Eso yo creo que lo afectó. Vamos a poner que jugando. Y vamos a darle a otra partida. Necesitamos ganar una más. Una más para llevarnos la victoria esta semana. O que Perk obligue a jugar un juego número 3. Ya vimos que trae aquí. Entonces creo que mi estrategia funciona bien. Si tenemos al equipo correcto, si estamos listos. Tenemos la búsqueda de Arven o Damián, ni siquiera lo había comentado ahí. En esta ocasión me pregunto si va a irse por empezar con el Dondoso. En caso de que sí, yo quiero empezar aquí con la pulga. Y se me hace que esta vez vamos a empezar con nuestro compa el Gordo Palmas. Vamos a traer a Murkrow otra vez porque traer a Murkrow es obligatorio. Y como esta vez siento que vienen Tatsugiri y el Dondoso, vamos a llevarnos ahora sí a los Flores. La vez pasada empezó poniendo Tailwind, la verdad es que eso no me lo esperaba. El Gengar es el que trae la Sash, entonces... ¿Qué parece ser que viene ahora? Gengar Indeedee, ok. El combate se ha vuelto extraño. Se me hace que yo aquí quiero... ¿qué quiero? ¿Qué quiero? Indeedee se puede proteger. Gengar también puede proteger. Sé que yo soy más rápido. Entonces lo que quiero hacer aquí se me hace que es pivotear, U-turn a el Indeedee tal vez. Pero, no lo sé. Se me hace que no, se me hace que vamos a tirarle un desarme a el Gengar a ver si Indeedee no lo bloquea. Y acá vamos a darle, vamos a hacer double hacia el Gengar, porque me agrada esa opción. Indeedee muy probablemente use Follow Me, sí, pero eso quiere decir que Indeedee se debería de ir. Indeedee se debería de ir de ese knockoff. Sí, perfecto. Ahora, lo que sea que haga el Gengar va a doler. Pero es posible incluso... Eso no debería de matar por el spread. No, miren, perfecto. Como le pega a mis dos oponentes, eso quiere decir que toma menos... tiene menos fuerza de lo que normalmente tendría ese ataque. Gengar y aguanta. ¿Y quién se va a venir? Se va a venir el Tatsugiri. Entonces yo aquí puedo... Quiero guardar a la pulga porque la pulga rebasa en automático a todo. Vamos a mandar aquí a los Flores. Y el Gordopalmas no puede hacer mucho. Es posible aquí que el Gordopalmas caiga. Pero es que sí quiero tener a... Sí quiero tener a la pulga todavía disponible. Entonces vámonos a ir a tratar de bajar al Gengar.
Si cae, entonces no hay problema. Sí, Tatsugiri se protege. El Gengar entonces, ¿qué va a hacer? Va a usar brillo mágico que... No me hizo mucho. Ok, entonces ahí saco a Gengar. Y si está Dondoso en la parte de atrás, no me molesta. Porque eso quiere decir que aquí va a entrar Dondoso. Y yo puedo venir después con Murkrow y... Ajá, y echar Haze. O sea que aquí Dondoso, para empezar, no sé si rebase a los ratones flores. Pero miren, esto es lo que hace Dondoso. Dondoso básicamente se encarga de tragarse al Tatsugiri. Se traga al Tatsugiri y empieza la magia. ¿Qué quiero hacer yo aquí? Tiene muy alta la defensa. Entonces me hace que yo de todos modos nada más quiero daño. Vamos a irnos por daño. No sé si haga Tera, entonces mejor pues por si hace Tera vamos a tratar de echarle el puño trueno. Más bien no vamos a echarle el puño trueno, pero sí hizo Tera. Ahí puño trueno sin Tera era súper efectivo. Lo que sí me pregunto es si esta cosa tiene para pegarle a mis dos Pokémon. Miren, de todos modos, los ratones flores están locos. El Dondoso aquí súper busteado y los ratones flores... ¡Tome! Esos ratones flores son unos héroes. Le van a soltar los 10 macanazos y con todo el que tiene la vida elevada le hicieron casi la mitad. No sé qué es oído cocina. Supongo que Order Up, sí. Ok, pero ¿qué creen? Que se va el Gordopalmas y aquí entra Murkrow. Entonces, así de sencillo. Esta cosa se sube todavía más el ataque. Tiene aparte creo que leftovers. Unos restos, sí. Pero, ¿cómo se evita? ¿Cómo se evita a que Dondoso te destruya? Fácil, Murkrow, Haze. Todo el setup de Dondoso se va inmediatamente. Entonces nosotros aquí nada más vamos a tirar otra proliferación a esa cosa. Niebla, Haze, se borra todo del campo inmediatamente y... Lo siento, Dondoso, pero todos tus boosts y demás no te sirven de nada. Y ahora sí, a sapearlo. Creo que si los ratones pegan 10 otra vez se va. Uy, espero que sí. Venga, ratones flores. ¡A huevo, ratones flores! Esa es la anti-Dondoso. Así, simple y sencillo. Murkrow y decirle, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Pero pues sí, por eso Murkrow es el counter ideal al Dondoso. Ahora nada más queda un pobre Tatsugiri envenenado. Y vamos a tirarle yo creo que un Foul Play. Es más, creo que el Population Bomb lo baja, pero eso es súper efectivo y también lo baja. Entonces, con eso la cerramos. Otra vez los ratones flores en plan grande. GG a Perk y GG a los Trenton Trevenants. Con estos sus Cuernavaca Cyndaquils nos vamos a poner 2-0. 2 victorias aquí, ambas por 3-0, pero vamos 2-0 en la temporada. Entonces empezamos bien, nuestro equipo es sólido, me gusta. Vamos a ir a decirle que GG's a Perk y los veo en un momento para repasar el equipo. Muy bien, ¿cómo venía nuestro equipo para esta semana? Murkrow para empezar, el Pollo Darks con la banda guante. Esta vez voté por eso en vez de el mineral Evol o la Eviolite, porque necesitaba tenerlo vivo. O sea, Murkrow era nuestro seguro anti-Dondoso, como vieron ahí, claramente funcionó a la perfección. Pollo Darks traía un set muy parecido al de la semana pasada, con el viento afín, Tailwind, Haze, el Quash, que hace que fuerza al oponente al que le pegues con eso a moverse en último lugar, por eso se llama así. Y el Foul Play o juego sucio, porque a cualquier Pokémon que tenga el ataque muy alto lo destruye. Y bueno, hace buen daño en general. Bromista, como siempre, la habilidad. Después teníamos aquí a nuestra Pulga, la Pulga, nuestra meoscarada, con su Intelección o Choice Band para pegar duro. O sea, tiene la habilidad de Mutatipo o Protein, como podemos ver aquí, que hace que tenga el bonus de mismo tipo o stab en todos sus ataques. Y con Choice Band lo aumenta todavía más. Entonces estaríamos en una buena variedad de ataques con su truco floral.
que hace que siempre des un golpe crítico. Play Rough o Carantoña para los dragones que tenía esperado ver. Desarme o Knockoff porque había ahí fantasmas. Tirar items siempre ayuda. U-Turn, por último, la ida de vuelta para pivotear. Como traía ahí el item que me hace solo poder usar el ataque que elija, es importante tener con qué entrar y salir. Después teníamos a Mothra. Mothra contribuyó un poco, sí. Menos que la semana pasada, pero venía con un set un poco más defensivo, que me sugirió alguien por ahí en mis comentarios de TikTok, pero que definitivamente ya había considerado la valla para recuperar vida. Esta vez traíamos el teratipo de planta y traíamos el giga drenado con un set un poco más defensivo, el cuerpo llama para quemar a contacto. Y traíamos la danza de leteo para los busteos, la danza llama para daño de stabs sin el tera, al igual ahí que el zumbido. Y el giga drenado para aprovechar ahí el tera y recuperar un poco de vida. Después los ratones flores. Los ratones flores son una bendición. Traían otra vez la lupa que les ayuda a que sus ataques que la proliferación o la Population Bomb sí pegue las veces que tiene que pegar. Experto como la habilidad para boostear eso todavía más. La Carantoña, porque igual a Play Rough, al igual que con mi Auscarada, necesitamos ahí con qué controlar a los dragones que podían venir. Shadow Claw, la garra umbría para los fantasmas, que vimos que sí traía sus fantasmas. Protección, muy básico en dobles. Después el Gordo Palmas. Este no es Ferro Palmas, no tengo a Ferro Palmas, tengo aquí al Gordo Palmas. Mi Pokémon Shiny de esta batalla, por cierto. Ahí lo vemos, traía su chaleco asalto. Porque como vieron ahí, eso le ayudó mucho contra Gengar. Se tragó ahí un par de ataques super efectivos de Gengar como si nada. Y aparte de eso teníamos Fake Out o sorpresa. No lo pude utilizar porque estaba Indeedee. Nos tocaron los dos Indeedees en semanas seguidas. Entonces el campo psíquico evita que use Fake Out. Después teníamos el puño drenaje o Drain Punch para daño de stab. El puño trueno y el cabezazo Zen. Entonces buenos ataques ahí para cubrir. Tratar de cubrir todo lo que traía Perk posiblemente. Puño trueno obviamente era para el Dondoso, si no hacía Tera. Y ya para cerrar y haciendo un muy buen trabajo. No esperaba que hiciera un buen trabajo tanto como lo hizo en ese primer juego a Slowqueen. No es Slowking porque es hembra. Es nuestra Slowqueen. Traía la hierba copia ahí. Eso era más en caso de que saliera en la primera partida él con Dondoso busteado. Con la hierba copia me iba a poder robar sus boosts. ¿Y qué quería hacer yo con esos boosts? Bueno, devolvérselos ahí con el poder reserva. Y aparte de eso, pues traíamos el agua fría, que vieron ahí que nos sirvió mucho contra el Cerulege, que fue lo que pensé en la previa a Cerulege, y nos sirvió contra el Hydreigon, que era tipo fuego. El Bostezo, que es un castre ese ataque, no podía dormir a más de un Pokémon a la vez, no lo hice, ahí aproveché para que no me ganaran las ansias, pero sí son reglas de la liga y en general de varios formatos de Pokémon, que no puedes poner a dormir a más de un Pokémon a la vez. Trae la regeneración como habilidad para que pudiera salir y recuperar vida en caso de ser necesario, y también el Slack Off o relajo para poder recuperar vida en caso de ser necesario. Estos fueron sus Cuernavaca Cyndaquils para esta semana y espero que hayan disfrutado de la batalla. Si les gustó, no olviden dejar su like, no olviden suscribirse y darle click a la campanita, todas las cosas bonitas. Y yo soy Salo, solo Salo, y nos estaremos viendo a la próxima.